Hoy vamos a comenzar esa tercera parte de la oración sacerdotal de Jesús, que es Jesús ora por todos los creyentes. Ya no solamente por los 11 apóstoles, sino por todos los creyentes. Y en esa oración por todos los creyentes o por los creyentes futuros, fundamentalmente Jesús le hace dos peticiones al Padre. La primera es que le pide que esos creyentes estén unidos en la verdad y se reunieran con Él en la gloria eterna. Esas dos están ahí, que ellos estén unidos y que se reúnan con Él en la gloria eterna. Vamos hoy a abordar la primera de ellas. Hoy vamos a conversar un poco sobre la primera de esas peticiones y es la petición de Jesús al Padre de que todos los creyentes estén unidos en la verdad. El texto en el que nos guiaremos hoy, en el que vamos del Evangelio de Juan, es el capítulo 17 y hoy abordaremos 4 versículos. Vamos entonces a estudiar el texto del capítulo 17 de Juan, de los versículos 20 al 23. Dice así: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Como ven, este es el inicio de esa oración de Jesús por todos los creyentes. Hace 8 días y hace 15 días veníamos en dos lunes que estudiábamos la oración de Jesús por los 11 discípulos, por los 11 apóstoles, y ahora la manera como introduce esta nueva parte de la oración Jesús es: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Vean que la manera como Jesús arranca este texto, la manera como Jesús empieza esta parte de la oración, es indicando la tercera cosa por la que no está orando. Si ustedes recuerdan lo que hemos estudiado en esta oración, por allá en el versículo 9, Jesús dijo: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. En ese versículo 9, Jesús quiso hacer énfasis en por quién él no estaba orando. Un énfasis excluyente: yo estoy orando por estos, no ruego por el mundo, sino por estos que me diste. Y en ese momento, pues, estudiamos un poco qué significaba el mundo y estudiamos ese énfasis que estaba haciendo Jesús en esa oración por los 11 discípulos. Pero resulta que luego llegamos al versículo 15 y Jesús en el versículo 15 también hace un énfasis negativo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En ese momento quiso hacer ese énfasis en qué es lo que no estaba pidiendo. En el versículo 9 nos dijo por quiénes no está orando y luego nos dice qué es lo que no está pidiendo. Yo no pido, yo no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El versículo 20 también tiene ese énfasis negativo, en donde a Jesús le place dar claridades sobre que su ruego no solamente es por estos. Ahí entonces comienza esta tercera parte de la oración de Jesús, con ese tercer énfasis negativo: yo no solo estoy rogando por estos 11, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. No ruego solamente por estos, es una expresión que entonces nos está presentando, nos está introduciendo a un grupo diferente de discípulos, nos está introduciendo a un grupo diferente de personas que fueron dadas por el Padre a él, a un grupo diferente a aquel por el que ya había orado. Ya él había orado por los 11
Y ahora cuando dice no solo ruego por estos, pues nos está introduciendo un grupo distinto de discípulos distintos a aquellos por los cuales ya había orado. ¿Qué pasó ahí? Pues Jesús miró hacia adelante, muy seguramente a través de los siglos, y oró por todos los creyentes que llegarían en el futuro, por los que se convertirían en ese primer sermón de Pedro después de Pentecostés, por los que se convertirían en función de los viajes misioneros de Pablo en ese primer siglo, y por todos los que se convertirían y creerían en él a lo largo de los siglos hasta hoy, por todos los creyentes que en el futuro habrían de creer. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer. Es una mirada hacia adelante, es una mirada hacia el futuro. Y es interesante pensar que si le pusiéramos número a esa oración, pues cosa que no pienso hacer, pero si ustedes le pusieran un número cualquiera a aquellos que han de creer, pues con plena seguridad, la gran mayoría de esos por los que está orando Jesús ni siquiera habrían nacido, pero ya estaban y habían estado en el corazón de Jesús. Por eso les decía que entrar a esta tercera parte de la oración sacerdotal de Jesús es particularmente especial porque, porque nos permite vernos reflejados en esa oración, pero también nos permite ver lo que eso implica, ver a un Jesús que muchísimos años antes de que siquiera nosotros existiésemos, ya Él estaba delante del Padre intercediendo por nosotros, por los que habríamos de creer por la palabra de esos 11. Esa es la intercesión de Cristo por nosotros. Es la intercesión de Jesús por usted y por mí, que inició hace 2000 años, con esta oración que estamos estudiando y que continúa, porque la intercesión de Jesús es ese ministerio ininterrumpido de Él por nosotros. Como dice el autor de la carta a los Hebreos, Él siempre está para interceder por nosotros. Ininterrumpidamente intercede delante del Padre por nosotros. Y ese ministerio que se formalizó con su ascensión es un ministerio que comienza acá y que desde este momento ya Él había empezado esa oración de intercesión por cada uno de nosotros. Pero la manera como Jesús identifica a los creyentes que han de creer en Él, la manera como identifica a esos creyentes futuros por los que ora, precisamente es a partir de los que habrían de creer en Él. ¿Sí? Yo sé que eso suena a una obviedad, pero si ustedes lo contextualizan con lo que venimos conversando en esta oración, resulta que esa referencia a creer en Él vuelve a ese tema de preservar el equilibrio bíblico relativo a la salvación. Por un lado, cuando Él está hablando de por quiénes ora, y me devuelvo al versículo 9, por quiénes es que Él ora, Él dice claramente, yo no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Los que están ahí en el corazón de Jesús son aquellos por los que yo ruego, son aquellos que tú me diste, que son tuyos. Ese es el abrebocas de esta oración de intercesión de Jesús. No es por todos, no es por el mundo, sino por los que tú me diste. Ahora dice, yo no ruego solo por estos, como integrando a esa camada que le fue dada, esa camada que eran del Padre y le fue dada, no solamente está limitada en los 11, sino que son más. Y entonces empieza a integrar en esa camada que le fue dada a los creyentes futuros. Entonces, si lo vemos a la luz del versículo 9, ahí entraríamos precisamente en esa pata de la salvación en donde hablábamos de la soberanía divina. Él aquí está hablando de los que creerían en Él, y esos que creerían en Él entonces tienen que ver con aquellos que el Padre le dio,
Y si el Padre le dio, entonces hay un asunto de soberanía divina ahí metido, pero también vuelve al equilibrio relativo a la salvación cuando no deja el asunto ahí, sino que habla precisamente de la responsabilidad humana, porque por otro lado, la salvación no ocurre sin la fe personal. Entonces, cuando Jesús aquí identifica a aquellos por los cuales está orando, pues directamente dice, yo no solo oro por esto, sino por los que creerán. Y ahí entonces hay un elemento de responsabilidad. Ahí entonces hay un elemento que tiene que ver con el ejercicio de la fe personal. Ahí entonces viene ese asunto de Pablo cuando dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10, versículo 9 y 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Como ven, ese sabio equilibrio bíblico cuando nos hablan de la salvación está presente en todo el texto bíblico y está presente en esta oración sacerdotal. Yo ruego por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. La soberanía divina está inmersa, pero la soberanía divina no obvia, no quita la responsabilidad de la iglesia para evangelizar a los perdidos, para evangelizar a los que no creen, para evangelizar a los que aún no conocen, ni obvia la responsabilidad personal para aceptar ese mensaje de salvación, creerlo en el corazón y confesarlo con la boca. ¿Sí? Porque cuando Jesús dice, los que han de creer por la palabra de ellos, ahí no estamos entrando en la comodidad de algunas líneas de la soberanía divina en donde simplemente se dice, los que han de creer en Dios ya están definidos, son los que el Padre le dio a Jesús, entonces apague y vámonos. No, cuando dice los que han de creer por la palabra de ellos, está hablando de la responsabilidad de esos 11 de ir y predicar. ¿Cómo van a creer en aquel que no conocen? ¿Y cómo van a conocer aquel de quien no han escuchado? ¿Y cómo van a escuchar si no hay quien vaya y les predique? Entonces, solo en ese versículo ya hay dos ideas claras de responsabilidad. Ahí Jesús no está obviando ni la responsabilidad de la iglesia en la predicación de la palabra a aquellos que no conocen, ni está obviando la responsabilidad en el ejercicio de la fe personal para creer en el corazón que Jesús es el Señor y fue levantado de los muertos y confesarlo con la boca. Precisamente ahí está ese equilibrio claro, pero por debajo de todo eso está la soberanía divina, porque es el Padre el que se los entrega al Hijo. Esa es el equilibrio que siempre está en la palabra. En términos de la predicación, la palabra de estos sería el medio a través del cual esos creyentes futuros creerían. Y precisamente los apóstoles, los 11 por los que había orado anteriormente, y sus colaboradores, porque a veces solemos hablar de esos 11 e incluimos pues a Matías, el 12avo, e incluimos a Pablo, el 13avo, y hablamos pues de estos como los que fueron encargados de evangelizar, pero obviamente estaban sus colaboradores, Bernabé, el compañero de misión de Pablo, el joven Marcos, Lucas, que fue colaborador también de Pablo, el joven Timoteo, etcétera. Esos apóstoles y sus colaboradores fueron los autores humanos del Nuevo Testamento, con la inspiración del Espíritu Santo, pero fueron ellos los autores humanos. Y todos los que fueran salvos de ahí para adelante lo harían o llegarían a Cristo por la palabra de ellos.
no solamente por esos viajes misioneros en donde directamente ellos predicaron, sino que el evangelio ha llegado hasta nuestros días por lo que ellos escribieron, porque Mateo escribió un evangelio y entonces hoy podemos leerlo, predicarlo, enseñarlo. Eso que pasó hace 2000 años, hoy en día podemos tener noticia de ello, podemos tener conocimiento acerca de ello, porque Lucas hizo su ejercicio juicioso de levantamiento histórico y escribió el Evangelio de Lucas y escribió Hechos de los Apóstoles, porque Marcos escribió el Evangelio, porque Juan, mucho tiempo después, quiso hacer un recorrido mucho más espiritual que los otros evangelistas y escribió su Evangelio y las cartas y todas las epístolas que tenemos. Finalmente, todos los creyentes creemos en lo que en ese Nuevo Testamento se nos dice. Lo que nos ha hablado la Iglesia a lo largo de los siglos es precisamente aquello que ese Nuevo Testamento dice, de lo cual son autores humanos estos apóstoles. Por lo cual, claro, muchos oirían ese mensaje directamente desde la predicación apostólica, pero la mayoría oiría el mensaje apostólico, el mensaje de los apóstoles, mediante predicaciones que no fueron dadas por ellos, pero que están inspiradas en los escritos del Nuevo Testamento, que a su vez fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, todo esto para decir que definitivamente todos los cristianos creemos a partir de algo que nos ha sido contado. Como dice Pablo, y vuelvo y repito, uno no puede creer en lo que no conoce y no puede conocer si no lo ha escuchado y no lo puede escuchar si no hay alguien que se lo cuente. Y finalmente no importa el medio, el instrumento, la forma, si fue a través de una predicación, si fue a través de una oración, si fue a través de un testimonio, no importa, muy seguramente hay muchas maneras, hay muchas expresiones de lo mismo, porque finalmente eso que digo que es lo mismo y que es el sustrato, el fundamento de todo esto de lo que estamos hablando, es lo que hizo Jesús por nosotros, que está contenido en el Evangelio y que está contenido en el resto del Nuevo Testamento. Es por eso que aquí Jesús afirma claramente que aquellos que creerán en Él en el futuro lo harán por la palabra de ellos. Pero este versículo, si ustedes ven, también nos permite vislumbrar cierta confianza de Jesús en lo que harían esos discípulos. Cuando Jesús dice, yo de una vez estoy orando por todos los que van a creer por la palabra de estos, es porque Jesús sabía quiénes eran esos, sabía qué les había enseñado, sabía que el Espíritu Santo vendría y los dotaría de todo lo necesario para que sus debilidades fueran cambiadas en fortalezas en las manos de Dios. Y finalmente entonces aquí hay una expresión de confianza de que esos discípulos serían capaces de trastornar el mundo, porque estamos hablando de trastornarlo. Hoy en día, cuando el cristianismo es tal vez la religión de las mayorías, o al menos nominalmente, claro, pareciera que el contexto es muy diferente, pero si nos ponemos en el contexto en el que esto fue dicho, estamos hablando de una iglesia naciente, de una iglesia que sería perseguida durante muchos siglos, de una iglesia que apenas empezaría a ganar seguidores en medio de religiones mucho más robustas y mucho más desarrolladas, como el mismo judaísmo. Se trataba de trastornar el mundo. Cuando la gran comisión llega y Jesús dice, vayan y bauticen a la gente de todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es trastornar lo que se conoce, trastornar el mundo. Recuerden a Pablo predicando en el Areópago, cuando fue a Atenas, la capital cultural de la época. Lo primero que hizo fue ir y dar un recorrido por Atenas y se dio cuenta que los atenienses eran politeístas y tenían santuarios
para muchos dioses, y no había cómo arrancar la predicación, no había cómo arrancar el mensaje, porque es que una cosa es predicarle a los judíos, y entonces cuando uno va y le predica a los judíos, o cuando estos discípulos le iban a ir a predicar a los judíos, es decir, a los del pueblo de Israel, que no creían en Jesús, pero eran del pueblo de Israel, entonces uno podía empezar diciendo cosas como el Mesías prometido, el hijo de David. Se nos había prometido un Mesías que vendría de la casa de David, cuyo reinado no tendría fin. El Mesías que prometió Malaquías, el Mesías que le fue prometido, en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra, según la promesa a Abraham. Había forma de enlazar ese mensaje, esa predicación, con algunas raíces del pueblo judío, pero ¿cómo llegar a predicarle a los atenienses? Si uno llegaba y les decía, el Mesías que Dios le prometió a David ha llegado, un ateniense diría, no sé quién es David y muy seguramente no me interesa. No sé quién es Abraham y no me interesa, yo profeso una religión muy distinta. Y la gran comisión no era solo para los judíos, la gran comisión era ir y hacer discípulos a todas las naciones. Lo que Pablo entendió rápidamente y Pedro no entendía. Pedro todavía creía que esto era solo para los judíos y por eso tuvieron al principio ciertas disensiones. Pablo fue encargado de los gentiles. Los gentiles es aquellos que no tienen tradiciones judías. Y les menciono esto porque es que la predicación del evangelio, la gran comisión era ser capaces de untar al mundo entero de esto, de trastornarlo, de no importa si no tiene culturas judías, no importa si no está bajo la esperanza de ser hijo de Abraham, no importa si no está a la espera del Mesías prometido a David, no importa. La buena nueva es también para ellos y estoy orando de antemano por ellos, por los que van a creer por la palabra de estos discípulos. Esa es la oración de Jesús. Si ustedes ven, ahí hay una expresión inmensa de confianza en lo que serían capaces de hacer esos discípulos en términos de trastornar el mundo. Y si ustedes ven, pues eso también habla de la soberanía divina, porque esos discípulos que él tenía, pues no necesariamente eran la estirpe del mayor éxito. Judas Iscariote, que no lo estamos ni siquiera contando aquí en esta oración, pues había pasado 3 años con él y ahora estaba en este momento, mientras Jesús está orando, Judas está dirigiéndose hacia las autoridades judías para, para traicionarle, para llegar a un acuerdo monetario con ellos y guiarlos hacia el lugar donde él estaría orando. Precisamente cuando Jesús termina esta oración y va bajando del Getsemaní, allí es donde llega Judas y se presenta con un escuadrón de la guardia del templo y lo arrestan. En este momento Judas está yendo hacia allá. Pedro, dentro de unas pocas horas, se acobardaría y negaría a Jesús frente a las acusaciones de una criada porque se atemorizó. El resto de los discípulos, como Jesús lo había anunciado, tomarán al pastor y las ovejas se dispersarán. Apenas lo arrestaran, todos huirían. Es decir, no hay mucha evidencia humana para creer que estos pueden trastornar el mundo. No hay mucha evidencia humana como para uno estar ya pensando en esos que creerán en el futuro. Pero la oración de Jesús precisamente aseguraba que el ministerio de los apóstoles tendría éxito. Porque a pesar de la cobardía, a pesar de los temores que vendrían, a pesar de que humanamente pues no eran tan cultos y tan formados como otros que habían sido educados a los pies de grandes filósofos, pues aquí Jesús nos está diciendo desde esta oración, de una vez ruego por todos los que van a creer por la palabra de ellos.
esa oración de Jesús asegura que ese ministerio de los apóstoles tendría éxito. Jesús sabía que ellos cumplirían su papel en la historia de la redención, que irían y predicarían, que el Espíritu Santo vendría y que ellos se levantarían con autoridad, que aún palabras que no habían pronunciado, el Espíritu las pondría en su boca, no solamente para predicar, sino incluso para defenderse ante tribunales humanos. Sabía que el Evangelio prevalecería a pesar de la debilidad de los apóstoles. Sabía que estos discípulos que estaban ahí, esos 11, que tal vez tenían debilidades, tal vez tenían inconsistencias, que un día se mostraban muy fuertes y decían, yo iré hasta la muerte por ti, y al otro día eran temerosos y lo negaban, pues esos discípulos comenzarían la cadena de testigos del Evangelio que continúa hasta hoy. Ellos llevarían el mensaje y esos que creyeron, luego se levantarían para continuar ese mensaje y esos otros luego se levantarían para continuar ese mensaje en esa cadena de testigos que ha permitido que la noticia de la redención llegue hasta nuestros oídos y que nosotros entonces podamos ser contados dentro de este grupo por el cual Jesús está orando. Ese éxito evangelístico de la iglesia, ese éxito de alcanzar a gran parte de la humanidad, es el resultado precisamente de esto que está pasando aquí, de esa petición de Jesús ante el Padre por quienes creerían en el futuro. Esa petición garantizaba el establecimiento de la iglesia, el establecimiento exitoso de la iglesia. Garantizaba el éxito del ministerio evangelístico desde los tiempos apostólicos hasta hoy, hasta el presente. Precisamente Jesús había declarado, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso que Jesús sabía no está fundado de ninguna manera en las fortalezas humanas. Más bien las evidencias humanas llevarían a pensar lo contrario, en que no había la materia suficiente para pensar en el éxito evangelístico, porque no estamos hablando de cualquier comisión, estamos hablando de ser perseguidos, estamos hablando de que esa iglesia naciente prevaleciera ante amenazas, ante persecuciones, ante martirios y llegara pues a ser lo que hoy conocemos. Eso entonces está fundado en esa seguridad de Jesús, está fundada en esta oración de Jesús, pero no por ello eso le resta responsabilidad a que como iglesia debamos continuar ese mensaje para que los creyentes del futuro, pues precisamente sean creyentes, crean en Él y hasta ellos llegue el mensaje de la salvación. Pero hasta ahora el texto no nos ha dicho cuál es el ruego de Jesús. Hasta ahora el texto solamente nos ha descrito por quiénes está orando. Yo estoy orando por los que han de creer en el futuro por la palabra de ellos. Por ahora solo he identificado los objetos, el objeto de su oración. Todavía no sabemos cuál es la petición, pero la primera partecita del versículo 21 directamente nos habla de esa petición. ¿Cuál es el ruego de Jesús por estos? Que todos sean uno. Ese es el ruego, claro. Luego vendrá otro ruego, como les decía, la tercera parte de esta oración integra dos peticiones de Jesús. La unidad y que Él sea reunido con ellos en la gloria eterna. Pero esta primera parte se concentra
en eso que nos dice la primera parte del versículo 21. Mi ruego es para que todos sean uno, para que haya unidad en ellos. Si ustedes revisan, pues es muy diciente que en la oración sacerdotal de Jesús, precisamente cuando ora por nosotros, cuando ora por los que han de creer en el futuro en Él, es decir, cuando ora por la iglesia entera, exceptuando sus discípulos por los que oró de manera aislada, pues la petición de Jesús es una, es la unidad, es que todos sean uno. Muy seguramente nos conoce muy bien, muy seguramente conoce de nuestras disensiones, muy seguramente conoce lo acalorados que somos para defender nuestras propias ideas, muy seguramente conoce que ponemos el ojo en esas cositas pequeñas que nos separan de los demás y echamos en balde o echamos en menos todo lo otro que nos une. Muy seguramente sabe que nos interesa más marcar las diferencias que estrechar las uniones. Y entonces, si yo pienso diferente a usted en un puntico, resalto y resalto y resalto ese punto para mostrar que no pensamos igual, que yo pienso diferente a usted en un punto, sin importar que en muchos otros tengamos concordancia, sin importar que en muchos otros tengamos similitud de pensamiento. Muy seguramente sabe que nuestros egos, que nuestras ínfulas de protagonismo, muy seguramente sabe que los celos, las envidias, muy seguramente sabe que nuestras maneras de amar, nuestras maneras de pensar, nuestras maneras de sentir, nuestras maneras de experimentar, están muy próximas a la división. Muy seguramente hay mucho de eso para que Jesús, cuando viene delante del Padre a orar por la iglesia futura, pues en su boca esté como principal petición que sean uno, que tengan unidad. Si ustedes revisan ese tema de la unidad, es lo que da como resultado creyentes unánimes. Pablo después dice, estén todos unánimes en oración. Ese término unánime que habla de unidad, pues es una palabra griega que significa literalmente de un alma, de una sola alma. Eso no necesariamente quiere decir coincidencia en todos los puntos. Eso no necesariamente quiere decir que no hay matices, que no hay colores, que todos exactamente experimentamos lo mismo y oramos de la misma manera y nos mueven las mismas cosas. No, de ninguna manera, pero sí hay algo en lo que no hay disensión y es en lo fundamental. Cuando se habla de unidad, es interesante la palabra griega después utilizada por Pablo cuando dice unánimes, es porque cuando habla de unidad se está refiriendo precisamente a aquello esencial en lo que tiene que haber unidad, de una sola alma, de un alma, que sean unánimes. No necesariamente está hablando de apariencias, no necesariamente está hablando que todos oramos parecido, que todos vestimos parecido, que todos tenemos una apariencia similar. Por llevarlo simplemente a una ejemplificación del cuerpo humano. Podremos ser muy diferentes, podremos tener colores diferentes, podemos tener formas de pensar diferentes, pero hay un asunto esencial, y aquí eso esencial se está refiriendo a ese asunto del alma, y allí debe haber unidad. Y muy seguramente entonces vale la pena revisar un poco en dónde es que debería haber unidad con nosotros, en nosotros, en dónde es necesaria esa unidad, porque la oración de Jesús habla de que a pesar de las diferencias denominacionales externas, todos los cristianos verdaderos estamos unidos espiritualmente. Todos los que creen para salvación en Jesús, todos los que saben que su salvación solo viene
por Jesús, todos los que reconocen que Jesús es su Señor y su Salvador y que eso es lo que les da vida, pues todos estos son llamados por Pablo, aquellos que hacen parte de un solo cuerpo en Cristo y que todos son miembros los unos de los otros. Eso que Pablo, haciendo una analogía fisiológica, lo relaciona con el cuerpo humano y entonces dice, es que la oreja no le puede decir a la boca, no te necesito, y el dedo pequeñito del pie no le puede decir a la mano que es más importante que ella, pero la mano derecha tampoco le puede decir al dedo pequeño del pie que es menos importante. Y eso es así porque hay unidad, porque se necesitan todas las cosas, todos los miembros, todos ejercen una función específica y todos están conectados de cierta manera. Golpéese con una pata de la cama el dedo pequeñito del pie para que se da cuenta que no solamente duele el dedo pequeñito del pie, sino que duele todo el cuerpo. La unidad. Y Pablo utiliza el ejemplo del cuerpo humano para hablarnos de la unidad, pero no nos habla de la uniformidad. No nos dice todos son manos derecha, todos son oreja, o todos son boca, o todos son nariz. No, todos son miembros de un solo cuerpo. Lo mismo está aquí diciendo Jesús. Son uno, para que sean unánimes, para que tengan una sola alma. No importa que externamente lleguen a haber diferencias. Es más, en la primera iglesia, la iglesia del primer siglo, ya habían ciertas disensiones. Si ustedes se leen las cartas apostólicas y se leen los Hechos de los Apóstoles, van a encontrar que ya habían rumores en donde algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Bernabé, yo soy de Pedro. Habían diferencias en las maneras de entender ciertas cosas entre Pablo y Pedro. Esas son las dos cabezas en donde de manera más notoria se logra ver que no había total uniformidad, que Pablo tuvo ciertas revelaciones y entonces fue enviado a los gentiles y Pedro había entendido las cosas de manera distinta, al punto de que recuerden la visión en la casa de Cornelio. Dios le baja una sábana con diferentes animales y le dice, sírvete y come, y él dice, Dios me libre de comer algo impuro. Y entonces Dios le revela, no llames impuro lo que Dios ha purificado. Y ahí le revela a Dios que el evangelio no es solo para los judíos, sino también para los gentiles. Pero antes habían habido disensiones y después de ello siguieron habiendo ciertas disensiones, aunque Pedro ya estaba de acuerdo con la predicación a los gentiles. Recuerden por allá en aquella ocasión en Jerusalén, en donde Pablo le dice a Pedro, eres hipócrita porque no te sentaste con aquellos. O eres hipócrita porque cuando estás con aquellos que son los gentiles dices ciertas cosas, pero luego cuando estás con aquellos dices algo distinto. Ese tipo de cosas no quieren decir que no sean de la misma iglesia. Ese tipo de cosas no quiere decir que no sean una sola alma, que no sean unánimes. Porque es que la iglesia tiene eso, la iglesia tiene diferentes puntos de vista. Porque es que Pedro tuvo ciertas vivencias. Pedro era un pescador. Pedro experimentó lo que es negar a Cristo. Pedro estuvo 3 años con Jesús. Pablo tenía experiencias distintas. Pablo era un hombre privilegiado en el pueblo judío. Tenía nacionalidad romana. Es decir, a pesar de ser judío, tenía visa, tenía nacionalidad norteamericana, por traerlo a palabras actuales, tenía nacionalidad romana. Por eso cuando lo arrestaron, él solicitó ser presentado ante el emperador, porque a un ciudadano romano no lo podían tocar sin antes ser juzgado. Fue criado a los pies de Gamaliel, que era uno de los grandes maestros de la época. Tenían formas de pensar distintas. Ambos servían al reino de Dios desde lo que Dios les había entregado,
pero tenían formas de interpretar, de sacar conclusiones de un mismo acontecimiento de manera distinta, pero ambos en lo esencial comulgaban. Para ninguno de los dos, si ustedes leen los escritos de Pedro, en las cartas de Pedro, y si leen los escritos de Pablo, en las muchas cartas de Pablo, se van a encontrar que el mismo evangelio es predicado. Solo hay un Señor, Jesucristo, que murió por nuestros pecados y por cuyo sacrificio nosotros podemos obtener salvación. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesús y recibirás poder de lo alto en el Espíritu Santo. En lo esencial no había una sola tilde de diferencia. No había una sola coma de diferencia, porque eran unánimes. Tenían un solo sentir. Tenían los mismos objetivos espirituales. A pesar de que externamente existían diferencias. Entonces, pues pareciera que esto es tremendamente actual para nosotros hoy, en donde las denominaciones externas las absolutizamos, en donde casi que no nos importan nuestras declaraciones de fe. Importa más el título de la iglesia a la que asistimos. Entonces, ya ni siquiera es católico y cristiano, sino que dentro del catolicismo hay diferentes grupos, y entonces yo ya sé que yo tengo el mismo sentir con aquellos, pero que no me entiendo con estos otros. Esa es la multiforme gracia de Dios, pero es un solo cuerpo. Todos los que creen en Jesús para salvación son miembros de un solo cuerpo. Todos miembros los unos de los otros. Eso hay que entenderlo a partir de la importancia que le dio Jesús. No ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Y cuál es su ruego? Que todos sean uno, que haya unidad. La unidad por la que oró Jesús no se logra buscando un común denominador teológico. Cuando discutimos asuntos teológicos es para enriquecernos, pero no es que necesitemos un común denominador teológico para que haya unidad entre nosotros, de ninguna manera. Hay algunas cosas que interpretamos de maneras distintas y eso no nos hace miembros de otro cuerpo, somos miembros todos del mismo cuerpo. Hay algunos que debido a sus experiencias personales tienen devociones muy particulares. Y hay otros que por su formación o por sus experiencias personales están más alejados de esas devociones, pero eso no nos hace miembros de cuerpos distintos. Si creemos en Jesús para salvación, somos miembros de un solo cuerpo, porque hay un solo Señor. De manera pues que esta unidad de la que estamos hablando no tiene que ver con comunes denominadores devocionales ni comunes denominadores teológicos. Tiene que ver con la adherencia común al evangelio apostólico. ¿Y por qué digo esto? Porque es Jesús el que lo dice. Los que van a creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, los que van a creer en la palabra de ellos. ¿Cuál era la palabra de ellos? El evangelio apostólico. Se le llama apostólico porque es el evangelio de las apóstoles del primer siglo. En eso sí tenemos que tener unidad. En si creemos que la buena nueva, el evangelio, recuerden que es la buena nueva. El evangelios significa la buena noticia. Y entonces también tenemos que tener centro en eso, porque hay algunos que interpretan el evangelio de manera inferencial y entonces dicen, no, es que el milagro de los panes y los peces nunca ocurrió. No hubo un milagro sobrenatural. Lo que pasa es que Jesús les enseñó a compartir y todos tenían por allá su coquita guardada, pero es que eran muy
muy agalludos y muy ambiciosos y muy egoístas. Y entonces lo que hizo Jesús fue enseñarles a compartir y se dieron cuenta que si todos compartían, sobraba para todos. Yo he escuchado predicaciones que me explican ese texto desde ahí. No es el sentido que yo comparto, pero eso no me hace parte de una iglesia distinta. Las interpretaciones inferenciales de textos evangélicos están y las conocemos en la iglesia. Cuando hablamos del evangelio apostólico, precisamente hablamos de la buena nueva. Es que nosotros no creemos en Jesús por los panes y ya. Claro, los milagros nos dan una señal. Recuerden que los milagros son una señal de quién es Él. Y una señal es aquello que señala hacia dónde mirar, valga la redundancia. Usted va en la carretera y hay una señal que dice curva peligrosa. ¿Dónde tiene que estar su mirada? En la curva peligrosa, porque si no se mata. Si usted se queda viendo la señal, muy seguramente lo va a coger la curva peligrosa. El evangelio es aquello en lo que hay que poner la atención. El milagro es la señal. Nos dice, vean, créanle, porque es que nadie hace lo que este tipo hace. Hay un ciego de nacimiento que fue sanado y van y le preguntan a los padres y los padres confirman que él era ciego de nacimiento. Hay sanaciones por doquier, hay exorcismos. Esas señales, hay resurrecciones. Esas señales nos dicen a dónde mirar. Pero la buena nueva, hacia donde tenemos que mirar, es Jesucristo se acostó en la cruz y nos dio salvación. En eso no puede haber disensiones en términos de interpretación. Si alguno dice, no, es que él realmente no murió en la cruz, sino que, por ejemplo, los arrianos del siglo II consideraban que el Mesías no podía morir y entonces consideraban que el Mesías no había nacido carnalmente, sino que el Mesías era un espíritu y que entonces el Mesías había venido al cuerpo de Jesús y lo había acompañado durante esos 3 años. Es decir, Jesús cuando era pequeñito era un tipo normal, a los 30 años les llegó ese espíritu del Mesías, lo poseyó, y por eso es que ese tipo podía hacer las señales que hacía y predicar lo que predicaba, pero que cuando fue crucificado antes de morir, ese espíritu del Mesías lo dejó y murió solamente el cuerpo. El arrianismo del segundo siglo consideraba este tipo de cosas. El gnosticismo estaba muy cercano a cosas similares. Ese tipo de asuntos, cuidado, si hay que revisarlos con cautela porque ahí entonces ya no hay unanimidad. De ahí hay otro evangelio. Y por eso es que en la iglesia se han revisado con cautela, con mucho cuidado, y se han tenido que señalar precisamente las equivocaciones para que ese tipo de interpretaciones pues sean paradas en su momento. Pero en lo demás, muy seguramente, claro, vamos a tener diferencias, van a haber diferentes interpretaciones, diferentes líneas hermenéuticas, algunos serán más inferenciales, otros más literales, algunos considerarán que lo que dice la palabra es tal y como es, otros lo considerarán un lenguaje figurativo y literario. Yo he conocido personas que en algún momento han interpretado textos totalmente desde lo humano, sin nada sobrenatural. En algún momento estaba conversando con un sacerdote que me decía, usted sabe muy seguramente cómo María se dio cuenta que estaba en embarazo. Muy seguramente, pues como todas las mujeres se dan cuenta que están en embarazo porque no le viene el periodo menstrual. Y el tema de la anunciación para él era una figura literaria. Ahí también discrepamos. Yo interpreto el asunto de una manera muy distinta, pero eso no nos... Estoy poniendo ejemplos extremos, ¿sí? Para que revisemos precisamente qué es lo que es unanimidad, porque a veces hay asuntos secundarios que están haciendo demasiada mella en nosotros para dividirnos.
Cuidado entonces que esta unidad de la que estamos hablando no se logra buscando denominadores comunes teológicos ni devocionales, sino por adherirnos a un evangelio común. Eso es muy importante. Es muy importante. El evangelio común nos tiene que dar esa unidad, ese compromiso con los objetivos de esa misión encomendada por Jesús, por ser nosotros también una cadena que pueda continuar el anuncio del evangelio. Eso es fundamental, lo esencial, la unanimidad, la unidad en el alma. Precisamente el cumplimiento real de esta oración de Jesús comenzó con el nacimiento de la iglesia. El nacimiento de la iglesia, lo que hoy conocemos como la era eclesial en la que estamos, ese nacimiento de la iglesia se dio en Pentecostés. Cuando viene el Espíritu Santo, se da el nacimiento de la iglesia. Y en ese momento, de manera sobrenatural, los creyentes, aunque pensaran distinto, aunque interpretaran algunos hechos de manera distinta, aunque tuvieran raciocinios distintos, estaban unidos por el Espíritu en un mismo cuerpo. Cuando llegó el Espíritu Santo, sobrenaturalmente, todos los creyentes tenían algo en común. Todos, sin importar su procedencia, sin importar su pensamiento, todos tenían algo en común. Estaban unidos por el Espíritu. Y desde ese momento, todos los creyentes verdaderos han recibido el Espíritu Santo. Y por el Espíritu Santo se ubicaron en el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12, versículo 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, seamos judíos o seamos griegos, seamos esclavos, seamos libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La unidad de la que aquí estamos hablando tiene que ver con la unidad del espíritu. En consecuencia, hay una unidad extraordinaria y sobrenatural en la Iglesia Universal, y es la unidad del espíritu. Y no tiene que ver con nuestras denominaciones externas, no tiene que ver con la manera como nos vistamos, no tiene que ver con la manera como oramos, porque es que uno termina orando parecido al lugar donde se congrega. Y eso no tiene nada de malo. Es como el acento. Los españoles hablan de X manera y nadie le enseña a los niños españoles a pronunciar como pronuncian. Simplemente el oído tiene todo que ver con la lengua y entonces aprenden el acento, y los argentinos hablan de manera distinta a nosotros, incluso comparando solo los que hablamos castellano, por no incluir las diferentes lenguas. Pues mucho más dentro de el mismo ejercicio espiritual, por el oír, nosotros terminamos aprendiendo expresiones en la oración, nosotros terminamos aprendiendo frases de alabanza, nosotros terminamos aprendiendo formas de vestirnos, de expresarnos, formas de predicar. Y no quiere decir eso que el Espíritu no guíe nuestras manifestaciones espirituales. Quiere decir pues que también hay construcciones en comunidad. Y esas construcciones en comunidad muy seguramente son las que en la iglesia del primer siglo llevaban a algunos a decir yo soy de Pablo, y otros a decir yo soy de Bernabé, y otros a decir yo soy de Pedro, porque se identificaban con ese constructo comunitario. Pero resulta que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo. Y no importa cómo oremos, no importa cómo nos expresemos, no importa cómo vistamos, el texto lo dice, no importa si son judíos, no importa si son griegos, no importa si son esclavos, no importa si son libres, a todos se les dio a beber de un mismo espíritu. ¿A quiénes son todos? A todos los que hacen parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el común denominador es Cristo es el Señor.
El que tenga otra fe, ahí sí estamos hablando de iglesias distintas, ¿sí? El que considere que hay otros caminos y que Jesús no es el único camino, discúlpeme, pero ahí ya estamos hablando de un evangelio diferente. De lo que estamos hablando aquí, de la unidad de la que estamos hablando aquí, es de la iglesia cristiana que entiende a Jesús como el único camino, la única verdad y la única vida, como la única puerta a través de la cual las ovejas pueden pasar al Padre, la única, no hay más. Todos los que somos del cuerpo de Cristo, todos fuimos bautizados en ese cuerpo por un mismo espíritu. A todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Entonces, sin importar nuestras denominaciones y sin importar nuestros rasgos característicos que nos acercan más a uno que a otros, claro, sin importar eso, hay una unidad extraordinaria y sobrenatural en la Iglesia Universal, y es la unidad del Espíritu, que no es creada por los creyentes, pero es preservada por los creyentes. Y digo esto porque precisamente esta oración no quita nuestra responsabilidad. Es tan importante este asunto que Jesús oró por ello, pero es tan importante este asunto que no nos exime de responsabilidad. Somos usted y yo responsables de preservar la unidad de la iglesia. Por eso en algún momento habrá que pensar también hasta qué punto yo estoy ahondando en las diferencias, hasta qué punto yo estoy resaltando aquellos rasgos particulares, hasta qué punto yo estoy dándole más énfasis a lo satelital, a lo perimetral, que a lo medular. En el centro está el evangelio apostólico, la palabra de ellos. Jesús es el único Señor y Salvador. Cree en Él y cree en que el Dios lo levantó de los muertos y serás salvo tú y tu casa. Ahí está el centro, unanimidad, una sola alma, un mismo ánimo, un mismo espíritu. Ahí tenemos que hacer centro, ahí tenemos que enfocarnos. Habrán otras cosas satelitales y medulares que como iglesia tenemos que conversar. Tampoco estoy diciendo que les saquemos el cuerpo, porque hay que formarnos y hay que saber en qué creemos y eso hace que tengamos que con mucha madurez sacar espacios para conversar de las cosas en las que discrepamos. Pero eso no quiere decir, se lleguen a acuerdos o no, eso no quiere decir que en lo esencial no hay unidad. Y en eso tenemos que tener claridad. Efesios 4, versículo 4 al 6, lo vamos a leer. Precisamente allí Pablo hace énfasis en qué es aquello en lo que tenemos que tener unidad. Efesios 4, 4 al 6 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza en vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En eso no hay negociación. Hay un solo cuerpo. No son diferentes iglesias. Hay un solo cuerpo. Y ese cuerpo está compuesto por todos los creyentes, por todos los que creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Solo hay un cuerpo. Y hay un solo espíritu, que es el Espíritu Santo, sin el cual nadie puede creer en Jesucristo para salvación. Y hay una misma esperanza. Todos, sin importar que pensemos distintos, sin importar que interpretemos textos de una manera o de otra, sin importar las discrepancias que tengamos, todos los que creemos en Cristo Jesús como Señor y Salvador,
tenemos una misma esperanza y es la herencia eterna prometida. Todos esperamos lo mismo. Hay un solo Señor, Jesucristo, el cual es la cabeza del cuerpo, el único Señor y Salvador, y es cabeza de ese cuerpo. Por lo que ese cuerpo entonces está compuesto por todos los que tienen esa cabeza, todos los que tienen a Jesús como Salvador. Y el texto también dice que hay una sola fe, que es la fe dada a los santos, que es ese cuerpo doctrinal revelado en el Nuevo Testamento. Por eso hay que tener mucho cuidado en la interpretación, no me vayan a malinterpretar ustedes, no estoy diciendo yo que podemos interpretar la palabra como queramos. La misma palabra dice, la palabra es de libre acercamiento, pero no de libre interpretación. Debemos interpretar la palabra a la luz de la palabra y por eso debemos ser diligentes en hacer un estudio completo para que a la luz de la palabra completa podamos interpretarla. Estos ejemplos que planteé precisamente para que no hiciéramos demasiado énfasis en ellos, para desunirnos, no quiere decir que podamos interpretar las cosas como queramos siempre y cuando no nos metamos con la cruz, de ninguna manera. Pero en medio de esos aproximaciones, acercamientos, aprendizajes, estamos todos en ese camino de aprender, pues hay que saber separar lo medular de lo que no, porque hay una sola fe. Esa fe es en la que creemos. Esa fe es el cuerpo doctrinal revelado en el Nuevo Testamento, que es precisamente lo que Jesús aquí llama la palabra de estos. Hay un solo bautismo y hay un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4:4 habla de la unidad. Un cuerpo, un espíritu, fuisteis llamados a una misma esperanza en vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esa es la oración de Jesús, para que todos sean uno, que tengan unanimidad en estas cosas que hablan precisamente de lo esencial. Pero continúa diciendo, y en eso que continúa orando, nos da una representación de la unidad verdadera. Dice Jesús a continuación, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Vean que cuando habla de unidad, para que sean uno, como que a continuación se da la tarea de darnos una ilustración de lo que es esa unidad. Una representación de esa unidad a la que se refiere. ¿Cómo deberían ser uno? Como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que ellos sean uno como nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me he dado, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Esa unidad de naturaleza por la que Cristo oró, no unidad en apariencia, sino esa unidad en naturaleza, en esencia, por la que Cristo oró, pues refleja la unidad del Padre y el Hijo. Ahí, eso está ahí contenido de manera clara en sus palabras. Tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Es una afirmación de deidad total. Ahí Jesús precisamente está hablando de esa igualdad total con el Padre. Y esa relación intratrinitaria, vean que está hablando, yo quiero, Padre, para ellos la unidad que tenemos nosotros. Que sean uno, como yo en ti y tú en mí. Esa relación única, intratrinitaria de Jesús con el Padre, conforma el patrón de unidad de los creyentes en la iglesia.
Así como cuando uno dice, cuando uno usa un patrón de referencia, cuando uno dice tal cosa es más rápida que tal otra, eh, tal cosa viaja a tanto por ciento de la velocidad de la luz. Esos patrones de referencia para tener una idea clara. O tal persona es más bajita que tal otra. Esa referencia. O por ejemplo, hoy precisamente estoy diseñando una encuesta para una indagación que debo hacer. Estaba estudiando una teoría específica de algunos sociólogos cualitativos de cómo hacer encuestas y, por ejemplo, entre ellos tienen claro que uno nunca debe preguntar por la importancia de algo, sino una referencia. Uno nunca debe preguntar en una encuesta algo como, ¿a usted le parece importante tal cosa? Porque es muy poco probable que a uno le digan que no. Pero es importante poner una referencia. ¿A usted esto le parece más importante que esto o menos importante? Esas referencias en términos pedagógicos siempre han sido importantes porque nos permiten ubicarnos un poco, tener una magnitud, una dimensión de aquello de lo que se está hablando. Y Jesús aquí usa la misma dialéctica. Jesús aquí no solamente habla de la unidad, sino que nos da un patrón de referencia de esa unidad de la que está hablando. Y ese patrón de referencia es esa relación intratrinitaria que él tiene con el Padre. La unidad de los creyentes en la iglesia debe ser como la unidad de Jesús con el Padre. Y si uno revisa, pues esa unidad de Jesús con el Padre tiene algunas características interesantes que nos revela la palabra. Por ejemplo, no solamente cuando hablamos de que están unidos es porque es un solo Dios verdadero, porque tienen igualdad en términos de deidad. No. Por ejemplo, el Padre y el Hijo. El Evangelio nos revela que están unidos en motivación, que igualmente ellos de manera igual, de manera similar, están comprometidos con la gloria de Dios, con su propia gloria. Es decir, la motivación de ambos es la gloria de Dios. Jesús, por ejemplo, comenzó esta oración diciendo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. Pero eso lo hizo durante todo su ministerio. Cuando uno lee el versículo 4 de esta misma oración, en el versículo 4 Jesús dice, yo te he glorificado en la tierra. Durante todo su ministerio, lo que hizo fue glorificar al Padre. Y en el versículo 5 añade, ahora pues Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Si ustedes ven, hay una constante reiteración de la gloria. El principal motivador es la gloria de Dios. Si vamos al versículo 24, que abordaremos dentro de 8 días, también habla de lo mismo. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean la gloria que me has dado. Hay un motivador constante reflejado en el Evangelio y es la gloria. La gloria del Hijo, la gloria del que lo envió. Yo en la tierra he hecho todo para glorificarte, ahora glorifícame. Yo quiero que estos estén conmigo para que vean la gloria que tú me das al lado tuyo. Esa es una motivación constante. Por allá en el capítulo 8, incluso hay una declaración interesantísima de Jesús cuando dice que no necesita buscar su propia gloria porque era el Padre mismo el que lo glorificaba. Poco antes de esta oración sacerdotal, Jesús le había dicho a sus discípulos, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si ustedes recuerdan el sermón o el discurso de despedida de Jesús a sus discípulos, cuando Jesús les promete responder sus oraciones, dice tajantemente que lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hay una motivación constante y es la gloria. Y cuando hablan de la unidad de la iglesia, quiere decir que nosotros, aunque pensemos distinto,
que nosotros, aunque en términos teológicos razonemos algunas cosas de manera distinta, aunque hayan devociones particulares, hay ciertas cosas que sí tienen que unirnos. Y una de ellas es la gloria de Dios. Porque el punto de referencia o el patrón de referencia que nos puso Jesús cuando habló de la unidad por la que oró, era la relación intratrinitaria entre el Padre y el Hijo, que el Evangelio nos muestra que tienen una motivación clara, la gloria de Dios. La iglesia debe compartir esa motivación. Por eso es que Pablo a los corintios les escribe, ya sea que coman, ya sea que beban, ya sea que hagan cualquier cosa, háganlo todo para gloria de Dios, porque la iglesia debe compartir esa misma motivación. Después también encontramos capítulo 15 de Romanos, cuando Pablo ora, pero el Dios de la paciencia y de la consolación les dé a ustedes un mismo sentir en Cristo Jesús, para que unánimes, ya sabemos qué significa, unánimes, a una sola voz, glorifiquen a Dios. Esa es parte de la unidad, es rasgo característico de la unidad de la iglesia de la que está orando, por la que está orando Jesús. Uno de esos rasgos claros es la motivación que tenemos, que está directamente ligada a la gloria de Dios. Pero el Evangelio no se queda solo ahí, sino que también nos dice que el Padre y el Hijo comparten otras cosas, tienen unidad en otras cosas. Por ejemplo, comparten una misma visión, por llamarlo así, o una misma meta. Tienen una meta común. Esa meta común, ¿cuál es? Redimir a los pecadores. En esta oración, por allá también al principio, de los versículos 2 al 4, estudiamos en su momento, le has dado potestad. El Hijo le está orando al Padre al respecto de la potestad que le fue dada. Le has dado potestad sobre toda carne. ¿Para qué? Para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Si ustedes ven, en esos versículos hay claridad sobre la potestad que le fue dada a Jesús y cuál es el propósito claro de esa potestad. Es que todos aquellos que le fueron dados tengan vida eterna. Es decir, hay un propósito claro que tiene que ver con la redención de los pecadores. Dios escogió desde la eternidad, hemos estudiado en esta oración, a los creyentes para darlos a Cristo como regalo de su amor. Y Cristo vino a la tierra a morir en sacrificio por los pecados de estos y para redimirlos. Esa es una visión, una meta común que comparten, la redención de los pecadores. Y eso también entonces debe ser compartido por la iglesia unánimemente. La iglesia vive para ir en pos del objetivo de evangelizar a los que aún no conocen. Así como tú me enviaste al mundo, dice Jesús, así yo los he enviado al mundo. Lo estudiamos hace 8 días, versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Tú me enviaste y me has dado potestad. ¿Para qué? Para alcanzar a aquellos y darles vida eterna. De la misma manera yo los he enviado. Se comparte una meta. Se comparte una motivación, es la gloria de Dios, pero se comparte el objetivo y es extender la iglesia. Muchos que no conocen hoy, que puedan conocer a través de nuestra palabra, a través de nuestra vida, a través de nuestro ejemplo, a través de todo lo que como cristianos podemos hacer para que conozcan lo que nosotros hemos conocido. Pero también nos dice el Evangelio que el Padre y el Hijo están unidos en la verdad. Están unidos en la revelación. Cuando Jesús dice, las palabras que me diste, yo se las he dado. Yo les he dado tu palabra. Eso quiere decir que estas palabras que nos llegan a nosotros por los apóstoles, no se las inventaron ellas, sino que fueron las que Jesús les enseñó. Pero esas palabras que Jesús les enseñó no son palabras que dividan al Padre y a Jesús, porque las palabras que Jesús
les dio son las que el Padre le dio a Jesús. Las palabras que me diste son las que yo les he dado. Entonces, a veces hablamos del Nuevo Testamento y del Evangelio como lo que Jesús le enseñó a sus discípulos, pero ahí hay una unidad, claro, la unidad intratrinitaria. Esas palabras fueron las que el Padre le dio a Jesús para que expresara. En eso también tenemos que tener unidad. Y por eso fue que hice la aclaración anterior. Hay que tener mucho cuidado con la libertad en la interpretación. Hay que revisar muy bien cuál es la guía de la iglesia, la guía de los padres de la iglesia, cuál es precisamente la interpretación a la luz de toda la palabra. A veces cogemos texticos pequeños y los interpretamos en función de lo que nos suena en ese momento, pero la palabra se interpreta a sí misma. Es decir, hay un mensaje total y eso es importante entenderlo para que dándole interpretación a un texto no pongamos a decir cosas a la palabra que contradicen a la misma palabra. Entonces hay una unidad en esa palabra. Y hacia allá precisamente la iglesia debe ir trabajando. Lo que nosotros hacemos aquí todos los lunes muy seguramente tiene que ver con eso, con presentar dudas. Al final siempre damos espacio para preguntas. En muchas ocasiones nos hemos ido con más dudas que respuestas, porque no se trata aquí de dar la última palabra, se trata de acercarnos, pero sabiendo que precisamente la intención es ahondar en que cada vez podamos tener mayor unidad en el acercamiento a esa palabra. Pero hay un tema también muy interesante que habla la palabra en términos del Padre y el Hijo y su unidad, y es el asunto de la santidad. Recuerden que hace 8 días comenzamos hablando de la oración de Jesús por sus discípulos, con el título que Jesús le da al Padre, Padre Santo. En el versículo 11 de esta oración, Jesús se refiere al Padre como Padre Santo. Y en el versículo 25 como Padre Justo. Toda la santidad de Dios y toda la justicia de Dios está expresada en los testamentos, en los 2 testamentos. Esa santidad de Dios es la separación absoluta que tiene del pecado. Recuerden la visión que tiene Isaías de Dios, de los seres angélicos que exclamaban, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de tu gloria. Esa repetición es de Santo, 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 quiere decir que es magnificada esa declaración. Con un santo basta, pero en la palabra cuando hay esa reiteración se habla de esa exaltación suprema de ese atributo que se está presentando. Y aquellos seres que aparecieron, aquellos seres angélicos de la visión de Isaías, cuando se le presenta Dios y le hace su llamamiento y le dice, y le pone un carbón en los labios, y le purifica la boca y le dice, yo pondré mi palabra en tu boca. En esa visión, él ve 2 seres angélicos con 6 alas, con 2 alas se tapan el rostro, con 2 alas se tapan los pies y con 2 alas vuelan. Y esos 2 seres están delante del trono diciendo, Santo, Santo, Santo. Todopoderoso es el Señor y toda la tierra está llena de su gloria. Y cuando el escritor de la carta a los hebreos nos habla de Jesús, lo describe como el santo, el inocente, el sin mancha, el apartado de los pecadores. Hebreos 7:26. El Padre y el Hijo, claro, son un solo Dios, comparten la santidad. Nosotros estamos muy lejos de eso, pero eso no quiere decir que unidos no vamos caminando hacia lo mismo. Y planteo esto porque algunas diferencias teológicas no pueden llevar a diferencias en este asunto que es medular. Por ejemplo,
por allá hubo un monje ruso, Rasputín, el famoso Rasputín, que estudiando a Pablo se encontró el asunto de la gracia y se encontró con ese versículo que dice, donde sobreabundó el pecado, sobreabundará la gracia, y su interpretación fue que debíamos dedicarnos a pecar para que Dios se mostrara más misericordioso y nos diera su gracia. Pues si uno revisa esa interpretación a la luz de esta unidad de la que nos habla Jesús en su oración, que sean uno, como tú en mí, yo en ti, poniendo como patrón esa relación intratrinitaria, pues definitivamente sabremos que nosotros no somos santos, pero que vamos caminando en pos de la santidad. Y como dice Pablo, el Espíritu Santo forja el carácter de Cristo Jesús en nuestros corazones y el Espíritu Santo trabaja en nosotros hasta hacernos alcanzar la estatura de Cristo Jesús, la cual alcanzaremos estando en la gloria. Todos los días va haciendo algo. No somos santos, muy seguramente estamos muy lejos de hacerlo, muy seguramente seguimos deslizándonos, pecando, y el mismo Pablo nos dice, esa santidad la alcanzaremos allá. El Espíritu Santo no dejará inconclusa la obra que ha comenzado y forjará en nosotros el carácter de Cristo Jesús. Pero el hecho de que no lo hayamos alcanzado no quiere decir que no estamos caminando en pos de ello. No quiere decir que no es un objetivo. No quiere decir que cuando caemos nos da lo mismo. Cuando caemos muy seguramente hay dolor y tristeza en el corazón y hay desgarro en el corazón porque otra vez caí. Pero otra vez hay que levantarse porque la iglesia unánime camina en pos de la santidad. Porque tiene un Dios que es santo. Sean santos como Dios es santo, dice Primera de Juan. Pero si caen, sepan que tienen un abogado. El abogado es el mismo que está intercediendo aquí por nosotros, lo cual no quiere decir pequen tranquilos porque tienen un abogado, no. Tienen un abogado, así que tranquilos, tampoco crean que todo está perdido si caen, pero intenten ser santos como su Padre es santo. De manera pues que hay otro elemento claro en esa unidad de la iglesia. Pero no solamente la cosa termina allí, sino que la palabra también nos habla que el Padre y el Hijo están unidos en amor. El versículo 24 de este texto dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Juan 5:20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. En la transfiguración de Jesús y en el bautismo de Jesús, recuerden que se escuchó una voz del cielo. ¿Y qué decía esa voz del cielo? Este es mi Hijo amado. En una de las ocasiones dijo, en quien tengo complacencia. En la otra ocasión dijo, escuchadle. Pero en ambas ocasiones la introducción fue la misma. Este es mi Hijo amado. Hay un tema de amor fundamental en esa relación intratrinitaria. Y en el caso nuestro, así como lo hemos estudiado, ese patrón no es menor, porque del mismo modo, el amor es lo que mantiene unidos a los creyentes, pero aparte de eso, el amor es el rasgo distintivo de la iglesia ante el mundo. Recuerden cuando estudiamos el capítulo 13 de Juan, capítulo 34, en esto los conocerán, en que se amen unos a otros como yo los he amado. La apariencia no es lo importante, la manera de vestir no es lo importante, la manera o las muletillas que utilizamos para expresarnos no son lo importante, pero parte importante de esa unidad es que se amen como yo los he amado. Así como el Padre ama al Hijo y el Hijo al Padre en esa referencia intratrinitaria que se nos da. Que todos sean uno
como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Vean que el patrón se repite constantemente. El patrón de unidad es la unidad entre el Padre y el Hijo. Para terminar, el texto termina en ese último pedacito del versículo 23, hablándonos de el resultado de esa unidad. ¿Qué es lo que pasa con esa unidad? ¿Cuál es la consecuencia de esa unidad? Dice la parte B del versículo 23, que ya también había sido repetida en el versículo 17, me la pasé de largo para explicarla aquí, pero la podemos leer desde el versículo 21, perdón, la última parte del versículo 21, que se repite en la última parte del versículo 23. La segunda parte del versículo 21 dice que también ellos sean uno en nosotros, ese para es un propósito, ese para es el objetivo, ese para es la consecuencia, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y luego eso mismo se repite en el versículo 23. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Después de esa primera parte, sigue el propósito o la consecuencia, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Vean que hay un asunto fundamental en términos de la responsabilidad nuestra como iglesia. Hay una unidad espiritual, hay una unidad sobrenatural, sin importar las diferencias, hay un asunto que nos une, que es el mismo espíritu. Ya lo hemos visto. Pero ese asunto que nos une resulta que debe manifestarse en una unidad observable. Es decir, no basta solo con que haya un mismo espíritu, sino que en este para qué, el resultado de esa unión, Jesús sí habla de una unión o de una unidad observable, percibible, que el mundo pueda conocer a través de eso que tú me enviaste. Es decir, está hablando de algo que se puede ver, que se puede percibir. Es una unidad observable de la iglesia auténtica. Y esa unidad observable muestra dos realidades importantes. La primera realidad que muestra, como nos lo dice la palabra, es que da evidencia al mundo de que el Padre envió al Hijo. Es decir, esa unidad contribuye para que el mundo crea, ¿sí? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa es la primera parte que la encontramos ahí en el versículo 21. Para que el mundo crea que tú me enviaste, es decir, a través de esa unidad observable, el mundo cree, el mundo puede creer que el Padre envió al Hijo. Si ustedes ven, esa frase resume el plan de salvación. Dios envió a Jesús, que vino a buscar y a salvar al mundo perdido. Jesús fue enviado por el Padre. Ese es el plan de redención. Fue enviado para salvar al mundo pecador. Ahora, ¿cómo el mundo puede creer que Jesús envió al Padre? Según esta oración, gran parte de eso se debe a la unidad de la iglesia. Jesús oró para que la unidad invisible, esa unidad espiritual de la iglesia, convenciera a muchos de su misión divina de redención. Es decir, que eso que es invisible nos convenza de que no solamente importa lo que yo crea, cómo nos formemos, cómo discutimos puntos de vista, sino que tenemos una misión de redención. Nosotros hacemos parte de esa cadena de testigos a partir de los cuales muchos pueden creer. Y por lo tanto, de esa unidad depende esa misión de redención. Entonces, esa unidad de la iglesia, visible, percibible, es fundamento del evangelismo. Es fundamento de la misión evangelizadora.
Claro, podemos sacar muchas conclusiones de allí o muchas deducciones. Podríamos decir, es que, es que cuando la gente que aún no cree vea la unidad nuestra visible, esa puede ser una demostración de que Jesús es capaz de transformar vidas. Es que cuando los que no creen vean precisamente cómo hay algunos que tienen un sentir distinto, no circunstancial, sino que hay algo especial que los une, o que estas familias son distintas, o que las relaciones matrimoniales o de noviazgo de los clientes son distintos, pues, pues van a darse cuenta, no por temas teológicos, no por temas doctrinales, sino por la vida misma, que Dios transforma vidas, que Dios transforma realidades. Pero también, como dice el versículo 23, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado. La unidad de la iglesia autentica, la unidad de la iglesia demuestra el amor del Padre por los creyentes. Vuelvo y repito, podemos sacar muchas deducciones de cómo lo demuestra. ¿Por qué la unidad es importante para que otros crean que Jesús es el Señor y que Jesús fue enviado por el Padre? ¿Por qué la unidad de la iglesia es importante para que los no creyentes crean que Dios nos ha amado? Podemos sacar muchas interpretaciones y deducciones de ahí, pero lo que sí está claro es que Jesús lo afirma. La unidad de la iglesia es importante para que crean que tú me enviaste. Después podemos revisar las formas, pero lo que sí está claro es la unidad entre nosotros. Es importante para que otros crean en Jesús como el Mesías. Y la unidad entre nosotros es importante para que otros crean que Dios nos ama. Esas dos cosas no son interpretación. Esas dos cosas son directamente las palabras de Jesús. Para que crean que tú me enviaste, para que el mundo conozca que me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Ahí hay un asunto fundamental que tiene que ver con nuestra responsabilidad. No es un asunto solo de convencernos de que hay una unidad espiritual en la iglesia, de que a pesar de las diferentes denominaciones es solo una iglesia, de que deberíamos poner el enfoque mucho más en lo medular que en lo perimetral, sino que vivir esa unidad es fundamental para, para la gran comisión, para, para la misión evangelizadora de la iglesia, para la misión de la iglesia de alcanzar a quienes aún no creen. Aquí Jesús dice eso es fundamental. Ahora pensemos en la iglesia dividida que tenemos. Ahora pensemos en cuánto énfasis hacemos en las cosas que nos dividen. Ahora pensemos en cómo dejamos que esas cosas que nos dividen nos separen de muchos, alejen a otros, y cómo en vez de hacer énfasis en la buena nueva, hacemos demasiado énfasis en lo demás. Y eso no solamente tiene que ver con nosotros, con la iglesia. En esta oración Jesús nos está dando más responsabilidad sobre eso. Nos está diciendo ese afán divisorio que ustedes tienen va en contra de la misión evangelística que les he dado, porque hay muchos de afuera que ven las divisiones que hay entre ustedes y no se convencen de mí, porque hay muchos que ven las divisiones que hay entre ustedes y no se convencen de cómo Dios los ama. Eso lo está diciendo directamente el texto. La unidad de la iglesia en ese amor hecho visible es usada por Dios de muchas maneras para producir algo en los que aún no creen, para producir deseo de experimentar ese amor. Hay muchas personas que muy probablemente se acercan a Dios porque, porque se ven reflejados sus anhelos en un matrimonio, por ejemplo, que es un matrimonio que vive a Dios. Y sin una sola palabra específica de la predicación del Evangelio, sino
con la experimentación del amor en esa pareja, es muy probable que alguien se seduzca y diga, yo quiero vivir como esta gente vive. Algo de eso sabemos que hay. Algo de eso sabemos que tiene todo que ver con la misión evangelizadora. Y en este texto hay una dirección muy clara dada de Jesús al respecto. Que sean uno, porque eso tiene todo que ver con que crean que tú me enviaste. Que sean uno, para que ellos conozcan que tú me enviaste y que los has amado, como también a mí me has amado. Eso que queremos hacer, esa misión evangelística que queremos para los demás, pues tiene todo que ver con la unidad de la iglesia, y es por eso importante reconocer hoy la importancia de esa unidad. Por otra parte, tal vez lo podríamos plantear en el sentido contrario, cuando hay divisiones, peleas, murmuraciones, riñas en la iglesia, es muy probable que lo normal es que los no creyentes se alejen. ¿Quién quisiera ser parte de un grupo tan hipócrita? ¿Quién quisiera ser parte de un grupo que está en contradicción consigo mismo? Claro, volvemos al tema de la soberanía divina. El que está buscando a Dios no se fija en los errores humanos, todo eso que nos decimos a nosotros mismos y que está bien, porque la soberanía divina juega un papel importante acá, pero también tenemos responsabilidad. Y no es una responsabilidad inventada, Jesús lo está diciendo. Esa unidad es importante para que crean en mí, para que crean que Él los has amado. De tal manera, pues, que cuando la gente sale con la idea de hipocresía de nuestra iglesia, de contradicción, pues la eficacia del evangelio, no en términos del poder de Dios, sino en términos de lo que nos corresponde a nosotros, sufre un efecto adverso. Las disensiones, las disputas entre nosotros, las divisiones entre nosotros tienen un efecto que va en contravía de que la gente crea que Jesús es el Mesías y que Dios los ha amado, y en eso tenemos entonces responsabilidad. El objetivo entonces de quien es parte del cuerpo de Cristo debe ser mantener la completa unidad que poseen los creyentes. Reconocer que tenemos unidad en el espíritu, pero no solamente reconocer ello, sino trabajar, hacer nuestra parte por mantener la completa unidad visible. Y cuando digo visible, lo digo porque precisamente estoy hablando de esa unidad o esa desunión que los de afuera pueden percibir. Para terminar, podríamos cerrar con el texto de Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Yo pues, dice Pablo, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con la que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Anden como es digno de la vocación con la que fueron llamados. Anden con humildad, anden con mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor, y sean solícitos, es decir, sean diligentes, esfuércense ¿en qué? En guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a orar.